interés por los mártires de Japón procede en general del interés por la historia de la Iglesia, que he desarrollado en otros libros sobre mártires de España, mártires de Alemania, pero sobre todo estaban en el siglo XX. Y el caso de Japón me interesaba porque es un caso bastante conocido en la historia, porque es un caso en el que hubo muchos mártires, sabemos que hubo crucifixiones, es decir, fueron unos martirios muy famosos, y en mi opinión pues había preguntas que no tenían explicación. En principio, la más normal es la causa de la persecución, por qué comienza y por qué es tan cruel y por qué es tan duradera, casi 300 años, podríamos decir, más de 250 años. Todo eso se encontraban explicaciones, pero bastante incompletas, ¿no? Otra pregunta muy interesante es cómo después de 250 años de persecución violenta, de prohibición absoluta, de que no hubiera ni una sola misa, ni se impartieran sacramentos aparentemente, ni hubiera noticias, pues sin embargo, cuando vuelve a abrirse Japón, aparecen o reaparecen los cristianos, es decir, había cristianos. ¿Cómo es que sobrevive el cristianismo en esas condiciones? Y otra pregunta más de actualidad es ¿por qué hoy día sigue habiendo tan pocos cristianos en Japón? Es decir, ¿por qué, a pesar de llevar ya 150 años de libertad, o por lo menos tolerancia, pero donde se puede predicar sin riesgo para la vida, ¿por qué no ha vuelto a florecer el cristianismo o se ha quedado en unos niveles semejantes a los de aquella época de persecución? Porque a veces tendemos los cristianos a pensar que cuando el cristianismo es perseguido, pues va a florecer, va a dar fruto, la sangre de los mártires, semilla de cristianos, en fin, esto es muy tradicional desde la época romana. Entonces, ¿qué ha fallado? Podríamos decir, había un poco esas preguntas, ¿no? Pues la primera pregunta, que eran las causas de por qué fue perseguido el cristianismo con tanta crueldad, me he encontrado primero podría comentar las no causas, es decir, las causas que se han considerado y que no son ciertas, y cómo se desmonta. Pero básicamente voy a centrarme en lo que creo que es la causa. La causa es la situación política de Japón, la situación histórica del momento de Japón. Y las causas no son externas, no es el hecho de que el cristianismo venga de fuera, que sea una imposición, porque no se impuso. En ese sentido, la evangelización de Japón es muy diferente a la de América, porque no hubo nada de violencia, jamás los cristianos llegaron ni con una espada ni con... Es más, al contrario, aunque sea un poco hacer un excurso, a veces se pretende criticar al cristianismo haberse introducido en Japón como si fuera un acto violento, como si fuera imponer una religión extraña, y se olvida que años antes de llegar los primeros misioneros, San Francisco Javier, una década antes, o por lo menos 6 años antes, habían llegado las primeras armas occidentales. Lo primero que llevaron los occidentales a Japón fueron las armas de fuego. Antes de llevar la fe o las ideas, llevaron las armas. Los portugueses llevaron armas en 1543 y San Francisco Javier llegó en 1549, o sea, 6 años antes llegaron las primeras armas y los japoneses las aceptaron, las adoptaron con entusiasmo. Es más, se puede decir que la larguísima guerra civil de Japón, que se llama el Sengoku, que dura más de 100 años, terminó, por supuesto es muy complejo, pero probablemente su fin relativamente rápido se debe a la introducción de las armas de fuego. Quiero decir con esto que a veces se pretende criticar al cristianismo por introducir ideas, formas de pensar, y a nadie le parece extraño que hayan introducido formas de matar, ¿no? Que te hayan dado un instrumento con el cual matar a tu prójimo mucho más rápidamente, mucho más fácilmente que antes, y que eso además haya precipitado un cambio político, ¿no? Un cambio de situación política. Eso a todo el mundo le parece lo más normal del mundo, y sin embargo se critica el hecho de que hayan llegado los cristianos difundiendo la doctrina del amor, ¿no? Del amor al prójimo, ¿no? Pero es que además el cristianismo no expulsó a otra religión de Japón, aunque sí que hubo discusiones, porque los misioneros venían, San Francisco Javier venía, era un universitario, era un intelectual, y él venía con los esquemas europeos de voy a discutir con la gente que sabe de religión. Entonces él fue a los monasterios budistas y empezó a discutir, a hablar, a dialogar, como quiera llamarlo. Pero ese diálogo no fue muy fructífero, porque no existía, porque no había... Realmente lo curioso de Japón es que era un país sin religión. Es decir, era un país donde existían templos, donde existían costumbres religiosas, pero en realidad no existía una auténtica religión. Una religión que influyera en las personas en su modo de vida, que tuviera una moral, que se tratara de imitar una forma de vida o simplemente de relacionarse con un dios personal. En el budismo no existe un dios personal.
¿no? Es simplemente tu relación con el mundo, tu armonía con el mundo, pero Dios no está, es una religión sin Dios. Y el sintoísmo era una religión tan difusa que en el fondo eran formas de vida, costumbres, sí, ciertas devociones a personajes del pasado, que eran los propios difuntos que se veneraban como si hubieran sido dioses, pero realmente no eran dioses. Por lo tanto, lo que hace el cristianismo es ocupar un vacío. Obviamente siempre habrá gente que tenga intereses y que rechace la religión, pero propiamente no es una lucha religiosa, no hay un conflicto religioso. Esa primera persecución no auguraba que el cristianismo fuera a ser exterminado. Lo que sí es más grave es el paso que da el siguiente gobernante. El siguiente gobernante, que es Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu sí que es quien consigue realmente, a la muerte de Hideyoshi, consigue idear el sistema para perpetuar su reino. Él establece el shogunato. Y él lo que hace es no imponer la obediencia a la persona, no aterrorizar a la gente para que me obedezcan a mí y no se muevan en mi presencia, sino iniciar esa transmisión del poder. Él ya, antes de morir, instala como shogun a su hijo. Entonces él pasa a ser emérito, pero desde su posición de shogun emérito, él controla que los demás obedezcan a su hijo. O sea, que esa obediencia férrea se transmita. Digamos, su genialidad consiste en no simplemente garantizar el poder personal, sino garantizar esa transmisión, esa permanencia, esa estabilidad del poder. Por eso a Tokugawa Ieyasu en Japón se le venera como el hombre que trajo la paz, que garantizó 250 años de paz, pero claro, son 250 años de paz que a la vez son 250 años de, que podríamos decir, totalitarismo. No está entre los historiadores, digamos, admitido ni siquiera ese término, pero yo lo uso para entendernos, porque sabemos que el totalitarismo es aquella política que se inmiscuye en los aspectos de la vida en los que realmente no debería. Entonces, realmente, Tokugawa Ieyasu lo que hace es controlar la vida de los ciudadanos hasta, por así decirlo, que no lleguen ni a pensar en rebelarse. Por así decirlo, Hideyoshi era la espada que golpeaba en cuanto tú ponías mano a tu espada y él te cortaba la mano. Pero este quiere que ni siquiera se te pase la idea por la cabeza. Entonces él te obliga a pensar de una manera, él quiere que tú manifiestes un pensamiento, una sumisión mental. Y ahí se dan cuenta que efectivamente su principal enemigo es el cristianismo, porque él se da cuenta que el cristianismo necesita libertad y que no va a ser posible convivir con los cristianos si lo que se pretende es ese régimen. Por eso digo que Tokugawa Ieyasu, pues aunque no es tan cruel como Hideyoshi, al principio, aparentemente, pero sí es mucho más sistemático. Entonces él no solamente prohíbe el cristianismo, sino que persigue abiertamente y pretende expulsar a todos los cristianos, pero sobre todo exige un sometimiento, un control de los individuos. Él establece una forma de control de manera que todas las familias tienen que acudir al templo budista. Él sí que era budista y se da cuenta que el budismo, aunque él no sea un personaje religioso, pero sí se da cuenta que el budismo, aunque no sea propiamente una religión, porque no hay Dios, sí puede servir como forma de controlar a las personas. Entonces él obliga a la gente a participar en las ceremonias de los templos, a que haya un control riguroso de quién participa, a que rigurosamente también, periódicamente, se abjure del cristianismo o se hagan actos de aversión al cristianismo todas las personas, y de esa manera él cree poder exterminar el cristianismo. Entonces, eso sería un poco las razones de la persecución. Una de las cosas muy sorprendentes de Japón, que podríamos compararlo con el Imperio Romano. El Imperio Romano es cierto que persiguió al cristianismo, pero no con esa meticulosidad y con esa constancia que el shogunato Tokugawa. También en los países árabes se ha perseguido al cristianismo, pero también rara vez con esa meticulosidad, porque los países árabes, países musulmanes, mejor dicho, se da por supuesto que si naces ahí eres musulmán, pero no se te controla el ejercicio así. Entonces, y es evidente que hay minorías cristianas que sobreviven también en ambientes musulmanes. Incluso no son minorías, sino hay pueblos como el Líbano, donde los cristianos son numerosos, o Siria, o en Egipto, donde siempre han sido una minoría relativamente respetada, es decir, no exterminada. Entonces, digamos que hay un deseo de exterminio muy claro y muy constante. Y la pregunta es, ¿y cómo es posible que, sin embargo, 250 años después sobrevive al cristianismo? Pues eso es muy interesante, realmente es muy interesante, y yo no creo que exista un ejemplo semejante en toda la historia. Y creo que por eso también tiene mucho para la actualidad, porque también en la actualidad nos vemos sometidos, sobre todo en Occidente, a una presión asfixiante
que realmente llega un momento que dices, esto, nunca ha habido tanta presión, nunca ha sido la sociedad tan ofensiva para los cristianos, tan agobiante, que te obligan a pensar de una manera. No es cuestión de que te corten la cabeza, pero que te presionan para que pienses de una forma que es incompatible con la fe. Entonces, eso es interesante porque en Japón, a pesar de hacerse eso sistemáticamente durante 250 años, los cristianos sobrevivieron, no todos, lógicamente, pero sobrevivió la fe. Y claro, la pregunta es ¿y por qué? Pues obviamente yo creo que solo es posible si Dios existe. Es decir, es una prueba de la verdad del cristianismo, de que realmente solo Dios puede vencer a los hombres. Solo alguien que está realmente apoyado por Dios puede vencer a esa maquinaria, digamos, tan opresiva. Y en el caso de Japón es evidente que se cumple, digamos, lo mínimo, que Jesucristo dijo, el que se bautice se salvará. Entonces, lo que tuvieron muy claro los japoneses cristianos es que el bautismo era necesario. Entonces ellos transmitieron, a pesar de no tener ningún otro sacramento, porque no tenían sacerdotes, no tenían misa, no había por lo tanto orden sacerdotal, ni comunión, ni confesión, ni unción de enfermos. Sin embargo, el bautismo sí está al alcance de cualquiera, y lo que comprobaron los misioneros que llegaron en 1865, llegaron un poco antes, pero la primera vez que tuvieron contacto con los cristianos fue en 1865, o sea que habían pasado exactamente 250 años de la prohibición absoluta del cristianismo, era que los cristianos con que se encontraron celebraban el bautismo con una fórmula válida, o sea, celebraban el mismo bautismo que la Iglesia había mantenido. Una buena parte de los que se llamaban católicos ocultos, cristianos ocultos, Kakure Kirishitan, que se había aferrado a las tradiciones, y para ellos lo que valía era la tradición, no la fe. Y claro, se aferraban, por ejemplo, a las formas de hacer, a los ritos, pero no los interiorizaban. Entonces, hacían ritos cuyo significado ya no comprendían. Por ejemplo, en las islas de Goto, en las islas más occidentales de Japón, la UNESCO declaró en 2016 como Patrimonio de la Humanidad los lugares de los cristianos ocultos, que eran lugares donde se metían cuevas, iglesias, lugares donde se reunían. Pero en ese archipiélago, la mayor parte de los cristianos fueron, por así decirlo, irrecuperables. ¿Por qué? Porque se habían aferrado a hacer ceremonias cuyo significado no entendían. Y lo transmitían de padres a hijos, por supuesto en secreto, porque claro, había mucha vigilancia ahí, pero no había una auténtica formación religiosa. Es decir, incluso hasta los años 2000, 2010 todavía había algunos de estos cristianos ocultos que seguían celebrando una especie de misas, de recuerdos de la misa, no es que pretendieran, pero lo hacían con sake en vez de vino y con arroz en vez de pan, y hacían una especie de ceremonia en la cual decían unas oraciones, o sea, imitaban la misa, ¿no? Por supuesto sin creer que aquello fuera la comunión, pero les servía de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que estas personas, por su falta de formación o por lo que fuera, ya no entendían las oraciones. De hecho, no se pudo saber nunca el significado de esas oraciones porque era una mezcla de latín con portugués y con japonés, que además después de 7 generaciones y de cómo se lo transmitían unos a otros, es como lo del teléfono escacharrado, que al final lo que dicen no lo entienden ni ellos, no saben lo que dicen, ni nadie que sepa, ni aunque sepas latín, no puedes recuperar el significado. Entonces, claro, se entiende muy bien que la tradición, si es un mero traspasarse algo, se va a degenerar. Es lo que decíamos de ese juego del teléfono. Si el cristianismo consistiera en traspasarse una doctrina, unas ideas, se acabaría corrompiendo. Por lo tanto, en ese sentido, no sobrevive el cristianismo mejor que cualquier otra ideología, cuando solamente es una ideología. O, por ejemplo, cuando consistía en aferrarse a las costumbres familiares o al líder en el fondo de una secta. Se habían convertido en secta. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo estaban siguiendo a una persona, pero no a Jesucristo. Si la persona no te transmite a Jesucristo, aunque estés bautizado y aunque hagas unos ritos cristianos, al final estás apegado a una persona, a una forma de hacer. Y estas personas luego no fueron capaces de confiar en la Iglesia Católica. Bueno, a ver, en este libro de Mártires de Japón, en realidad, como me interesaba explicar la situación actual y llegar hasta el final, explico los principales episodios de la persecución y de la vida de la Iglesia hasta la actualidad. Con esto quiero decir que el cristianismo en Japón pues, ha tenido una historia muy difícil y también muy bonita y heroica, ¿no?